Hallo, liebe Menschen. Hoy la ciudadanía colombiana ejerce su derecho a la protesta social en la ciudad de Bogotá y por esa razón vamos a hablar de Martín Lutero. Yo estuve en Alemania en 2017 y ese año se cumplían 500 años de la Reforma Protestante. Ya les he hablado bastante de Martín Lutero. Habíamos dicho que Lutero había colgado las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en el estado de Sajonia-Anhalt y eso es lo que en alemán se conoce como der Thessenanschlag. Y dijimos que eso había generado un movimiento, había generado una nueva interpretación de lo que en ese momento era la cristiandad y eso es la religión protestante, es otra interpretación del cristianismo como la interpretación católica, la copta, la ortodoxa. Estos son los protestantes, lo que va a ser la iglesia protestante y habíamos dicho que algunos países protestantes eran Alemania, Holanda, Inglaterra y que Inglaterra salían los padres peregrinos en el barco del Mayflower hacia la costa este de lo que hoy son los Estados Unidos y esa gente de esos barcos es la que se conoce como WASP. White, Anglo, Saxon and Protestant. Después les vamos a contar por qué es importante entender este concepto de los WASPs. Además de clavar las 95 tesis, Lutero lo que va a hacer es traducir la Biblia del latín y el griego antiguo al alemán. Según Thomas Mann, es a través de esta extraordinaria traducción que se va a crear el idioma alemán que le enseñamos a nuestros estudiantes y estos ya lo habían hecho otros ya habían traducido la Biblia del latín y el griego antiguo a sus respectivos idiomas y eso es William Tyndale y es Wycliffe que traducen la Biblia al inglés y es una de esas Biblias la que se van a traer los padres peregrinos que van a llegar al norte de América. La Biblia luterana, igual que la Vulgata de San Jerónimo y la Septuaginta de los 70, va a llamar la atención de las más diversas disciplinas. Una de ellas de traducción o la traductología, los argentinos dicen translatología, pero recuerden que eso es una discusión nominal. Martín Lutero también traduce la palabra griega klesis por la palabra alemana Beruf y habíamos visto cómo esta palabra estaba relacionada con los conceptos de trabajo, llamado, llamamiento, vocación y de ahí también va a salir el verbo anrufen que significa llamar y que se usa todos los días en alemán. Entonces, para los protestantes el trabajo es una especie de llamado, un llamado de Dios a trabajar, y eso es la ética protestante según la página de biografías y vidas. Max Weber nació en Erfurt, en el estado de Turingia, en lo que antes era Prusia, y muere en Múnich, en Baviera. Weber fue un sociólogo alemán que tenía una visión más compleja de la historia y de la evolución social y esta visión era opuesta al determinismo económico de Carlos Marx. Para Weber, las estructuras económicas, la lucha de clases tienen menos importancia que otros factores de naturaleza cultural, digamos la mentalidad religiosa, la mentalidad filosófica e incluso la ética imperante de la época. De modo que el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo del año 1905 que se considera una obra clásica de la naciente disciplina de la sociología, es en donde Weber va a ver que la espiritualidad protestante va a ser el caldo de cultivo que va a ofrecer el desarrollo, que va a favorecer el desarrollo del capitalismo en el norte de Europa. ¿Será que aquí también estamos ante un error de traducción? ¿Será que aquí también pasó lo mismo que nos decían los judíos de Snatch sobre la Septuaginta y el uso de la palabra virgen? El problema es que no sabemos ni griego antiguo, ni latín, ni mucho menos sabemos el alemán de Lutero, ni sabemos el alemán de Weber, para poder saber que efectivamente la palabra griega klesis estaba relacionada con los conceptos de llamado, llamamiento, vocación, y también con los conceptos alemanes Beruf, Berufen, Anrufen, y toda esa palabra y toda esa familia de palabras. Aquí tendríamos que preguntarles a las personas que saben griego si la palabra klesis sí significa eso y después preguntarnos por qué razón Lutero llega a asociar el concepto de Dios con el concepto de un llamado a trabajar. Entonces aparece el trabajo y qué puede uno hacer si a veces se encuentra con trabajos tan poco interesantes como los de los centros de llamadas o centros de contacto, porque ya pasó de llamarse call center a pasarse a llamarse contact center. En los entrenamientos explican que por un lado un call center o un centro de llamadas es un lugar donde solo se reciben llamadas como lo indica el nombre,
Y por otro lado, un contact center o centro de contacto es un lugar donde se reciben llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, señales de humo, paloma mensajera, pergaminos en botella. Es decir, hay más canales para contactarse con los clientes y eso es lo que se llama el omnichannel. Ahora, los clientes es una palabra curiosa porque en inglés encontramos en realidad dos palabras, customer y client. Clients son grandes empresas como Walmart, Uber, para las cuales trabajan los centros de llamadas, los call centers trabajan para ellos. Entonces, customers son, en cambio, las personas que compran los productos de estas grandes empresas y es a esas personas a los cuales los agentes tienen que atender según el contrato que se firma. Y eso no es más que una diferencia nominal, es decir, una diferencia que en últimas tienes que ver con el nombre, con el significante, y es una diferencia filosófica dentro del mundo del call center, una discusión de la filosofía del siglo XII, cuando la gente se ponía a discutir si cambiando el nombre de una cosa, esa cosa dejaba de ser esa cosa y pasaba a ser otra cosa, solo cambiándole el nombre. En últimas, sin importar cómo le digamos un call center, un contact center, es una empresa que le da trabajo a cientos de miles de personas en todos los continentes del planeta. Así que a lo mismo si le decimos call o contact center, no importa porque es trabajo, porque es Beruf, porque es Martín Lutero traduciendo la palabra griega Klesis por la palabra alemana Beruf, es la plata moviéndose, es la economía en movimiento y es un salario que se recibe cada 15 días para poder comer, vestirse, tener un techo y si no se trabaja pues no se come y no se puede vestir y tampoco tienen un techo para protegerse de la inclemencia del clima. Eso también es el trabajo, es algo que si no se tiene tampoco se tiene comida, ni se tiene ropa, ni se tiene casa. Ahora mencionábamos lo poco interesante que es trabajar en un call center. ¿Interés? ¿Se puede hablar de interés en este caso? ¿Estamos interesados en comer, vestirnos y tener un techo para protegernos de la inclemencia del clima? Bueno, algunos dirán que hay otros trabajos, que uno se puede ir a trabajar a otro lado, pero el verbo sigue estando ahí, ahí sigue estando el verbo trabajar, que significa en últimas levantar el billete de algún lado, porque de otro modo no se puede acceder a cosas básicas, cosas que si no tenemos no podemos tener una calidad de vida aceptable. Así que hagámonos otra pregunta. ¿Por qué esto que es tan básico no se garantiza? ¿Por qué hemos tenido que garantizar esto nosotros mismos a través de relaciones laborales y contractuales? ¿Acaso es esta y será la única forma de vivir bien y tener una calidad de vida? Por ahora, esta sí es la única manera de vivir. Eso es el trabajo. Y después vamos a hablar de la etimología latina de la palabra trabajo y que es muy diferente a la etimología griega y germana. En la literatura también encontramos una definición de qué es el trabajo y qué es el capitalismo. En los años 70 hubo un escritor que se llamaba Heinrich Böll que va a escribir un cuento muy bueno que se llama El Reidor, en alemán de Alaja. El Reidor es un man que le pagan por reírse, por ir a estudios de grabación y a eventos en vivo a ofrecer su risa. Entonces nos cuenta cómo el momento del día en el que él se siente más feliz es cuando no se tiene que reír y puede descansar los músculos. Esto es una contradicción porque se supone que la risa es la expresión de la felicidad y en cambio el reidor nos dice que él es feliz precisamente cuando no tiene que reírse y esto es un ejemplo de un mundo en el cual la risa y el llanto se pueden vender porque también existían las planideras o lo que en francés se llaman pleurer y eran esas señoras que iban a llorar a los velorios y les pagaban para eso. Así que vemos cómo todo o si no la mayoría de cosas se pueden meter dentro de la red económica que ha creado el mundo laboral, die Arbeitswelt. También les había contado sobre el álgebra de Baldor, que fue un matemático cubano que redactó una versión del álgebra para Latinoamérica, porque el álgebra que existía en ese momento estaba en el español de España, en español peninsular, y eso también era una traducción del árabe, y por eso es el álgebra de Baldor, porque es la versión del álgebra de este profesor cubano. Habíamos dicho que Amparo Hurtado, siguiendo a Roman Jacobson, distingue traducción interlingüística y traducción intralingüística. Interlingüístico quiere decir traducir entre dos lenguas, digamos el árabe, el español, o en cambio intralingüístico quiere decir traducir dentro de la misma lengua, o sea, tenemos un texto en español y vamos a traducirlo a una de las variedades del español sin cambiar la lengua, y eso es lo que hace Baldor creando su versión del álgebra para Latinoamérica y persiguiendo un objetivo muy claro, que la gente de aquí pueda entender el contenido de ese libro y que ese contenido esté en un lenguaje familiar. Y esto también era Martín Lutero. Con la ayuda de la imprenta de Gutenberg y de Lutero, los pueblos de habla germana van a tener la posibilidad de leer por sí solos el contenido de la Biblia, porque estos pueblos hablaban era alemán
y no hablaban griego y no hablaban latín y por eso Martín Lutero hace su traducción en 1534. Después de terminar su traducción, Lutero redacta un texto que se llama Sendbrief von Dolmetschen, y eso es una especie de carta abierta en la cual el reformador se pronuncia acerca del proceso de traducción de la Biblia. Lutero redacta esta carta en la fortaleza de Coburgo, que es un castillo en una ciudad del mismo nombre al norte del estado de Thuringia, donde queda Erfurt, donde nace Max Weber. Y esta carta está considerada como el testimonio de las ideas que tenía Lutero sobre la tarea del traductor, sobre el acto de traducir, y también se considera como una fuente importante de la historia de la Biblia luterana que incide en los campos de la investigación bíblica y lingüística. El Ascendbrief de Lutero es un alegato en favor del uso de una lengua comprensible, de una transmisión y una interpretación adecuada de los textos. Y esta carta surge como una respuesta a los reproches de la Iglesia Católica, porque supuestamente Lutero, entre comillas, había falsificado el contenido de los textos en su traducción. Este texto es tremendamente interesante porque es como si Lutero le diera a uno clase de gramática alemana. Esto lo escribió alguien que sí conoce bien el alemán y sí distingue el verbo anwenden del verbo einwenden, que no tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces la idea es que esta carta es una muestra del gran conocimiento y el gran acopio que tenía Lutero sobre el idioma alemán que él hablaba y al cual quería traducir. Y aquí Lutero nos hace unos comentarios de lingüista. En el primer párrafo de esta carta Lutero menciona que los papistas, es decir, los cristianos que aún seguían al Papa y a la Iglesia Romana, o sea, los que estaban en el bando contrario de los protestantes, le reclamaron a Lutero que uno de los versículos del tercer capítulo de la carta a los romanos estaba mal traducido. Vamos a leer tres versiones en latín, en alemán y en español. Arbitramur hominem justificare ex fide absque operibus. Wir halten, dass dem Mensch gerecht werde ohne des Gesetzeswerke. Atención a esto, allein durch den Glauben. Así llegamos a esta conclusión: Dios hace justo al hombre solo por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Ahora, el supuesto problema o error de traducción que le reclamaron los papistas a Lutero era que la palabra solum, solo o alain, no aparece en latín original y que tales modificaciones a la palabra de Dios no se pueden tolerar, y esto se conoce con el nombre de las cinco solas. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo la gloria de Dios hacen justo al hombre. Ese también era el contenido de la Reforma Protestante. Cuando hicimos los episodios sobre la traducción de la Biblia, habíamos dicho que nuestra versión en alemán había sido publicada por la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania en Estados Unidos. ¿Por qué en Pensilvania? Porque ahí llega un montón de migración alemana y eso es lo que se conoce como los Deutsch Amerikaner, the German Americans. Protestantes también. En esa Biblia se traducía la palabra hebrea alma, la palabra griega partenos, la palabra castellana virgen, la palabra castellana muchacha, por la palabra alemana para madura. Es decir, en el texto en alemán dice die Herangereifte. Die Herangereifte wird schwanger werden, y esa palabra viene del verbo heranreifen, que significa madurar, y eso era el error de traducción que decían los judíos de Snatch. Entonces, en alemán, y para los protestantes de Lutero, aquí tampoco hay una profecía acerca de una virgen que se va a embarazar y que va a darle nacimiento al Hijo de Dios. Y estas son algunas de las veces que se nos ha aparecido Martín Lutero en estos contenidos sobre teoría de traducción, y después vamos a seguir haciendo más resúmenes. Como siempre, muchas gracias por escuchar y mucho cuidado en las manifestaciones. Feliz comienzo de semana.